Enuma Elish. El Enuma Elish es un poema babilónico que narra el origen del universo y ensalza al dios Marduk en su lucha contra la diosa madre Tiamat. Su título proviene de las primeras palabras del texto, que se traducen cuando en lo alto. Cada una de las tablillas contiene entre 115 y 170 líneas de caracteres cuneiformes. La versión de la Biblioteca Arqueológica de Asurbanipal data del siglo VII a.C., pero realmente el texto fue compuesto a finales del segundo milenio a.C., o incluso antes, en la época de Hammurabi, durante el período babilónico antiguo, 1900 a 1600 a.C. Algunos elementos del mito están atestiguados por ilustraciones que datan, al menos, de la era cássita aproximadamente entre los siglos XVI y el XII a.C. El poema está constituido en versos de 2 líneas y la función del segundo es enfatizar el primero mediante oposición. Por ejemplo, cuando en lo alto el cielo no había sido nombrado, no había sido llamada con un nombre abajo la tierra firme. Esta forma literaria es el llamado paralelismo semántico que caracteriza, por ejemplo, a la poesía en la Biblia, pero en su modalidad antitética. Según este mito, antes de que el cielo y la tierra existiesen, literalmente tuviesen nombre, la personificación femenina primordial del agua salada, Tiamat y su esposo Apsu, el dios del agua dulce, engendraron una familia de dioses, entre otros la Amu y la Amu, Anshar y Kisar. Anshar y Kisar engendrarían a Anu. Anu, a su vez, engendraría a Ea, también conocido como Nudimmud, el cual superaría a los padres y no tendría rival entre los dioses. Muchos de estos nuevos dioses, con sus escandalosos gritos y sus frenéticas danzas, comenzaron a causar disgusto a los 2 dioses primigenios, pero especialmente a Apsu. Así pues, Apsu planeó acabar con ellos, y así se lo expuso a Tiamat. Su esposa se lamentó amargamente por esta decisión. ¿Cómo vamos a destruir a quienes hemos engendrado? Pero Apsu, animado por el hijo y asesor Mumu, decide llevar a cabo su funesto plan. La resolución de Apsu llegó a oídos de los dioses, quienes se llenaron de espanto. Entonces Ea, mediante un encanto, hizo dormir a Apsu y lo mató, haciendo prisionero al asesor Mumu. Luego, sobre el cadáver de Apsu fundó su propio palacio subacuático, que se conocería con el mismo nombre de Apsu, y allí descansó. En el palacio de Apsu, Ea y su esposa Damkina concibieron a Marduk, también conocido como Bel o Señor. Marduk creció y se hizo fuerte, y su abuelo, Anu, orgulloso de él, lo dotó de toda perfección. Pasado un tiempo, Tiamat, resentida por la muerte de su esposo e incitada por algunos de los dioses, decidió tomar venganza por la muerte de su Apsu. Entonces preparó un pequeño pero temible ejército para acabar con los dioses rebeldes. Hizo 11 monstruos, entre los que se citan una hidra, un dragón, un héroe peludo, un gran día, un perro salvaje, un hombre escorpión, un demonio feroz, un hombre pez y un hombre toro. Además, tomó como esposo a su hijo Kingu y le encomendó la dirección del ejército, entregándole las tablillas del destino, la autoridad sobre todos los dioses. Lo que dijese Kingu habría que cumplirse. Cuando Ea tuvo conocimiento de los planes de Tiamat, se dirigió a su abuelo Ansar para informarlo. Padre mío, Tiamat, nuestra madre ha concebido odio hacia nosotros. Ha levantado un ejército en su furia salvaje, y todos los dioses se han pasado a su lado. Incluso los que vosotros engendrasteis han partido por ella. Apesumbrado, Ansar respondió a su nieto: Hijo mío, tú provocaste la guerra. Asume la responsabilidad de lo que hiciste solo. Tú expusiste y mataste a Apsu. En cuanto a Tiamat, a quien tú enfureciste, ¿quién semejante a ella?
Anu pidió a Ea que fuese a donde Tiamat para tratar de aplacarla mediante alguno de sus encantos, como había hecho con Apsu. Sin embargo, al acercarse a la diosa, Ea se dio cuenta de que sus encantos eran totalmente inocuos para ella. Vuelto a la presencia de su abuelo Ansar, Ea confesó su impotencia y le pidió que enviase a otros dioses contra ella. Sin embargo, se mostró seguro de que Tiamat, aunque fuerte, no era invencible, pues aunque el poder de una mujer sea muy grande, no iguala al de un hombre. Ansar envió entonces a su hijo Anu, pero Anu corrió la misma suerte que Ea, y vuelto a Ansar pidió que enviase a otro dios contra la temible Tiamat. Mientras Ansar estaba furioso por el fracaso de su hijo y su nieto, sin saber a quién enviar, Ea fue a visitar a su hijo Marduk y le dijo: Marduk, hazme caso y escucha a tu padre. Tú eres mi hijo, en quien me complazco. Preséntate reverentemente ante Ansar y habla, y toma tu puesto y aplácalo. Marduk, entendiendo perfectamente a qué se refería su padre y ansioso por asumir este cometido, se presentó ante Ansar y le dijo: Yo iré y cumpliré tus deseos. ¿Qué varón se ha atrevido a mover guerra contra ti? ¿Y va Tiamat, una mujer, a atacarte con sus armas? Padre, que nos concebiste, gózate y alégrate. Pronto pisotearás el cuello de Tiamat. Ansar se alegró sobremaneras ante el valor de su descendiente, y mandó reunir a los dioses para exponerles el plan de Marduk. Para ello envió a su asesor Cacá a los dioses Lamu y Laamu, quien narra lo sucedido. Y como Tiamat ha decidido hacer la guerra y como Ea y Anu han sido incapaces de detenerla, consternados ante esta situación, todos los dioses que decretan destinos se reunieron en presencia de Ansar, celebraron un banquete y nombraron a Marduk vengador suyo. Lo sentaron en el trono real, a la vista de sus padres. Fue establecido como soberano. Para demostrar su poder, Marduk hizo desaparecer y aparecer una constelación con su sola palabra. A la vista de los dioses, se convencieron y aclamaron: Marduk es rey. Marduk se preparó para la batalla. Se fabricó un arco, se ciñó la espada y tomó su garrote en la mano derecha. Obtuvo una red para recoger las entrañas de Tiamat y se hizo con los 4 vientos y otros elementos de la tormenta. Finalmente, preparó el carro para la batalla, tirado por 4 caballos, destructor, inmisericorde, pisoteador y raudo, y así se fue al encuentro de Tiamat. Aunque al inicio perdió el valor al contemplar las fauces de la terrible diosa y los trucos de Kingu, pronto volvió en sí cuando Tiamat le lanzó su primer conjuro. Marduk arrojó contra ella la tormenta e inundación, reprochándole la crueldad para con sus hijos y sus acciones en pro de una guerra, y la retó diciendo: Cíñete tus armas, que tú y yo vamos a tomar posiciones y luchar. Furiosa por estas palabras, la diosa se abalanzó contra quien le retaba. Entonces Marduk la atrapó con su red y mandó contra ella los vientos, que Tiamat, abriendo la boca, engulló. Pero estando ella así, con la boca abierta y su vientre hinchado por los vientos, Marduk tiró contra ella una flecha que acertó en el vientre, desgarrándolo y derramando sus entrañas. Muerta Tiamat, su ejército se dispersó y Kingu fue hecho prisionero. Marduk le arrebató las tablillas del destino y las hizo suyas. Volviendo al cadáver de Tiamat, Marduk aplastó la cabeza con su maza y le cortó las venas. La sangre, esparcida por el viento, llevó la noticia de la victoria a los demás dioses, y el señor Marduk descansó, analizando el cadáver para ver cómo lo iba a desmembrar de un modo adecuado. Ante todo, lo separó en 2 partes, como una concha, y puso una de las mitades en el cielo,
como un techo que no dejara que se escaparan las aguas que había encima. Luego, fijó las moradas de algunos de los dioses en el cielo. Estableció las estaciones creando las estrellas y las constelaciones, los meses creando la luna, Nanar, e indicándolos con precisión sus ciclos. Asimismo creó el sol, las nubes a partir de cierta espuma procedente de Tiamat. Marduk creó también los vientos y las tormentas, pero se reservó para sí mismo disponer de ellos a su discreción. Al abrir a Tiamat había agua salada, los océanos, y de los ojos de la diosa muerta brotaron los ríos Tigris y Éufrates. Y así, con el cuerpo inerte de Tiamat, Marduk siguió formando las montañas, los ríos y el resto del mundo. Terminando todo y habiendo establecido las leyes y decretos que regirían el ordenado funcionamiento del cielo y de la tierra, entregó las riendas de todo a su padre Ea. Los dioses homenajearon y rindieron pleitesía a Marduk, que pasó de ser uno de los últimos dioses en ser engendrado a ser el señor, Bel, como proclamaron Lamu y Laamu. Antes, Marduk era nuestro hijo querido, ahora es vuestro rey. Obedeced su mandato. Al término de aquella celebración, Marduk anunció a la Asamblea de los Cielos que iba a construir su palacio como lugar de su reposo y que llamaría al palacio Babilonia, recibiendo la aprobación de los demás dioses. Marduk entonces comunicó a su padre Ea un nuevo plan. Amasaré la sangre y haré que haya huesos. Crearé una criatura amable, hombre se llamará. Tendrá que estar al servicio de los demás, para que ellos vivan con cuidado. Un dios habría de ser sacrificado para utilizar su sangre en la creación del hombre. Así, Marduk, a sugerencia de Ea, reunió a los dioses y les preguntó: ¿quién instigó el conflicto? ¿Quién hizo rebelde a Tiamat y puso en marcha la guerra? Que sea entregado quien instigó el conflicto. Los dioses trajeron al antiguo consejero y esposo de Tiamat, Kingu, ante Ea, y allí le dieron muerte. Y, de su sangre, él, Ea, creó el hombre, y a los hombres les fue asignado el servicio de los dioses para que ellos pudieran descansar. Terminada la creación del hombre, los Anunnaki, los dioses hijos de Anu, decidieron levantar un santuario de gran renombre, en honor a Marduk, un lugar para su reposo. Marduk los animó a realizar su proyecto: construid Babilonia, Babel, la tarea que os habéis propuesto. Y los hijos de Anu hicieron ladrillos y construyeron la ciudad. La primera obra fue la construcción del templo de Marduk, el santuario de Sagila en la cima del Sigurat, Etemenanki. Era una réplica del santuario celestial de Ea, el Apsu. Luego cada dios se hizo su propio santuario. Terminadas las obras, Marduk reunió a todos los dioses en un banquete en el Eságila y proclamó: Esta es Babilonia, Babel, vuestra morada asignada. Complaceos aquí, sentaos con alegría. En este contexto, Marduk confirmó las leyes que había establecido y se dividieron las tareas de los dioses. Anu tomó el arco de Marduk con el que éste había vencido a Tiamat y tras ponderarlo con palabras elevadas, lo fijó en el cielo junto con los otros elementos y lo hizo brillar. Por último, los dioses entregaron a Marduk el reinado supremo. Anu puso un trono elevado para que se sentase Marduk. Los dioses se comprometieron a obedecerle con juramento, y Ansar le dio el excelso nombre de Asalui. Los dioses comenzaron entonces una larga oración exaltando a Marduk y recitando cada uno de sus 50 nombres. Por último, el mismo Ea, al escuchar esta letanía de nombres gloriosos de su hijo, proclamó: que se llame como yo, Ea, que controle el conjunto de mis ritos, que administre todos mis decretos. El Enuma Elish termina con una exhortación a recordar siempre los 50 nombres de Marduk y a no ser negligente para con él.
Un padre se los enseñará a su hijo, y han de ser explicados a los pastores. Porque, si uno no es negligente para con Marduk, el Señor, Enlil, de los dioses, su campo florecerá y él mismo prosperará. Paralelismos con la Biblia. Existen numerosos paralelismos entre el Enuma Elish, el poema babilónico de la creación, y la Biblia hebrea, especialmente el libro de Génesis. La mayoría de los estudiosos del Antiguo Testamento y la historia antigua coinciden en que los autores bíblicos, durante el exilio en Babilonia, siglo VI a.C., estaban familiarizados con estos mitos y los utilizaron, a menudo de forma polémica, para reafirmar su propia fe en Yahvé. 1. El estado primigenio, caos y aguas. En Enuma Elish, la historia comienza con un principio acuoso y caótico. Existían dos seres primordiales, Apsu, el agua dulce masculino, y Tiamat, el agua salada femenina. Sus aguas se mezclaban en un caos informe. Biblia, Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra hebrea para abismo es Tehom. Lingüísticamente, Tehom está emparentada con Tiamat. Ambas narrativas comienzan con un caos acuoso primordial, la separación de las aguas. Enuma Elish, el dios Marduk, tras derrotar a Tiamat, parte su cadáver en dos. Con una mitad crea la bóveda del cielo para contener las aguas superiores y con la otra mitad forma la tierra para contener las aguas inferiores. Biblia, Génesis 1, 6, 7. Luego dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios el firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. En ambos textos, la creación del mundo habitable implica una separación violenta o soberana de un cuerpo de agua primordial, para crear un espacio entre ellas, el cielo, firmamento. 3. La creación de la humanidad. Enuma Elish, tabla 6. Los dioses estaban cansados de trabajar la tierra. Para aliviar su carga, Marduk decide crear a la humanidad. Para ello, mata al dios Kingu, el líder del ejército de Tiamat, y con su sangre mezclada con hueso crea a los humanos. El propósito de los humanos era servir a los dioses y hacer el trabajo que ellos no querían hacer. Biblia, Génesis 2, 7. Entonces Jehová dio forma al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y en Génesis 1:28 se les ordena, llenad la tierra y sojuzgadla. En ambos casos, el hombre es creado a partir de una mezcla de elemento divino, sangre de un dios, aliento de Dios, y elemento terrenal, hueso o tierra. Sin embargo, el propósito difiere enormemente. 4. El descanso divino y la construcción de un templo. Enuma Elish, después de crear el mundo y ordenar el caos, los dioses proclaman la realeza de Marduk y deciden construirle un gran templo en la tierra llamado Esagila, en Babilonia, para que él y sus demás dioses puedan descansar o habitar allí. Este templo es el centro de la creación y la morada terrenal de la divinidad. Biblia, Génesis 2, 2, 3 y Éxodo 25. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Además, el mandato de construir el tabernáculo, y más tarde el templo, sigue un patrón de 7 días y se describe como un lugar donde Dios habitará en medio de su pueblo. La creación culmina con el reposo de Dios y la idea de que el orden cósmico termina en un santuario donde la divinidad reside. El número 7, días de la creación, también es sagrado en la tradición mesopotámica. Quinto, el concilio divino. Enuma Elish, Marduk es elegido como rey de los dioses por una asamblea o concilio de dioses. Le otorgan el poder y la autoridad para luchar contra Tiamat. Biblia. Aparecen vestigios de un concilio divino, por ejemplo, en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
Aunque el monoteísmo es estricto, se conserva la imagen literaria de Dios dirigiéndose a una corte celestial, ángeles o seres divinos. En resumen, el Enuma Elish proporciona el vocabulario y las imágenes culturales que los hebreos usaron para escribir su propio relato, pero cambiaron por completo la gramática, teología para proclamar la soberanía y ética de Yahvé sobre el universo.